A veces uno siente que no avanza en ese cambio que se propuso hacer, que uno le pone ganas a ser mejor, pero vuelve a caer. Y eso a veces desmotiva a seguir intentando. ¿Cómo se hace para no perder las fuerzas de seguir trabajando y de seguir con la esperanza de que uno va a llegar a cambiar? Lo que pasa es que ese trabajo con el ego tiene cierta similitud a trabajar con un músculo del cuerpo que hay que ejercitarlo para que se desarrolle, ¿no? Vamos a hacer una analogía así. Cierta similitud, digo, porque, por ejemplo, para que pueda llegar a tonificarse la musculatura, a fortalecerse, a desarrollarse, a definirse, lleva mucho tiempo de ejercitación a lo largo de días, de meses, de años. Cuanto más tiempo, más se fortalece, ¿no? Más se define. Pero el trabajo con el ego es como esporádico. Tal vez en un momento, a lo mejor, es difícil que vayamos a llevar una cuenta, ¿no? Pero capaz que hay un ego que lo detectamos específico una vez en el mes y en ese momento queremos triunfar. Y no es tan fácil y tan simple avanzar o dar un paso firme y definido por el hecho de que vamos de alguna manera con un plano de cómo encarar o enfrentar la situación, si es que desarrollamos o obtuvimos algún plano o generamos algún plan para poder enfrentarlo, ¿no? Porque es como que nosotros somos nuevitos, somos nuevos enfrentando a un ego que tiene milenios viviendo y conviviendo con nosotros. Entonces nosotros vamos a veces considerando que tenemos toda una fuerza y una claridad para poder enfrentarlo, y él se mimetiza, se disfraza, se camufla, cambia de forma, de color, genera distintos hasta aromas, sensaciones que nosotros percibimos diferente, y entonces todo eso a veces nos genera una confusión y nos distrae y nos dispersa. Y como digo, es poco el ejercicio que hacemos a la hora de enfrentar el ego a comparación de cómo a lo mejor sí nos podemos comprometer en un ejercicio físico para el cuerpo, ¿no? Entonces, esto nos crea a veces esa sensación de que pensamos que cuando el ego aparece y yo me pongo a trabajar, que puedo llegar a ganar y es tan fácil o tan simple, sencillo, y no, lleva tiempo, hay que repetirlo todas las veces que sea necesario y sí siempre estar atentos a que en cada vez que me toque vivir esa situación, en cada situación, voy a ir aprendiendo. Y esto que voy aprendiendo lo tengo que tomar en cuenta, concientizarme y aplicarlo en la experiencia que venga a continuación a la hora de enfrentar a la manifestación de ese ego, ¿no? Entonces, esto va fortaleciendo o dándome más motivación, porque voy sacando cuentas, voy sacando resultados, estoy cada vez más convencido de que es lo que tengo que hacer y de cómo hacerlo, y voy utilizando mi inteligencia y mi tiempo para ir viendo qué es lo conveniente para poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, entender, yo conté en un par de ocasiones al menos, desde mi experiencia personal, cuando yo tuve mis llamados claros y concretos, como yo me presenté ante la oscuridad en la que había vivido, ¿no? Entonces, yo estoy seguro y convencido, le decía a la oscuridad, de que yo voy a triunfar. Y sé que de camino probablemente pierda muchas batallas, pero la guerra la voy a ganar yo. ¿Por qué sabía que voy a ganar la guerra? ¿Por qué esa seguridad? Porque sé que es lo que quiero alcanzar y nada puede cambiar eso, ¿no? Entonces,
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque saber que no siempre vamos a salir ganando y no siempre los resultados son como nosotros proyectamos las cosas. Si la persona, si el ser humano pudiese ver, si despertara esa clarividencia para poder ver y la expresión del ego, para poder percibir a través de los sentidos más sutiles lo que el ego irradia, probablemente se entraría en pánico, en terror, ¿no? Es decir, lo que es esa forma. Entonces, aunque no lo veamos con clarividencia específicamente para poder dibujarlo, no percibamos ese aroma que irradia, las energías y cómo buscan de desarmonizarnos, aunque no lo percibamos, sí concretamente muchas veces consiguen su objetivo, de desarmonizarnos, de traer temor que no sabemos a qué llega, porque en definitiva el temor es a lo desconocido, y lo que pasa es que ahí en lo desconocido es en donde él se encuentra, y nosotros como no lo conocemos estamos temiendo, y él entonces es quien está irradiando. Y el temor siempre atrae problemas. Entonces, cuando uno está en la luz, es decir, cuando llevó luz a los lugares oscuros, ya no teme, en todo caso ahora ve con claridad todo lo que anda dando vueltas dentro de ese terreno de luz y sabe que en ese terreno de luz hay cosas que ya no tienen que estar. Entonces hay algunas que hay que ordenar y hay otras que hay que quitar de la vida. Pero no es que uno tenga temor ni me desarmoniza, porque no hace falta que perciba a través de irradiación, sino que lo puedo ver con todos los sentidos abiertos y despiertos, porque llevé la luz. Entonces, cada uno de estos enfrentamientos son como pequeñas batallas las cuales uno tiene que ir librando y a través de las cuales uno tiene que ir saliendo fortalecido, pero no pensar que uno sale debilitado y que siente que ha perdido, porque en realidad no ganamos la guerra en la primera batalla, no ganamos la guerra en pocas batallas. Entonces, ya he hablado en otros momentos, los egos defienden sus intereses. Y a tal grado y a tal punto a veces tan desarrollado puede estar el ego que no quiere ni compartir experiencias o momentos con otro ego, porque justamente quiere las cosas para sí, no compartir con otro. Pero cuando nosotros, por ejemplo, le presentamos batalla, él sí siente que amenaza la fuerza con la que nosotros estamos avanzando, su estabilidad o su tranquilidad, ¿no? Al ego, él puede asociarse a otros. Entonces ahí busca fuerza, porque en ese momento, como es un ego, como es egoísta, como es egoísmo, busca de fortalecer ese egoísmo sumándose a otros, ¿no? Entonces, por ahí nos encontramos con una fuerza mayor que la que esperábamos, por ahí nos encontramos con que está implicado o relacionado o vinculado con otras cosas, que es en donde se está ligando, relacionando con otros egos. Todo esto nos va creando confusión. Entonces, tengo que ver cómo llevo yo estratégicamente ese avance sobre el ego en lo posible. Esto es como que cada uno tendrá que entender cómo lo debe hacer, sin que el ego lo sepa. Entonces, es decir, ¿cómo pienso con mi mente superior sin que mi mente inferior avise al ego de mis acciones? Entonces, tengo que tener la seguridad en mi ser. Y para que se pueda ejecutar lo que en mi ser tengo y llevo como seguridad, tengo que estar atento con mi corazón a lo que sucede. En el corazón el ego no puede entrar si yo le cierro la puerta, y entonces, a ver, es como, no sé, la tabla de la ley, están encerrada y guardada y nadie puede acceder, ¿no? Entonces, es decir, es dentro del corazón, pero nadie lo puede acceder, pero todos lo conocen o todos lo saben y desde ahí se manifiesta y de manera concreta, ¿no? Entonces, dentro del corazón, el conocimiento, no comunicarle al ego.
y definidos. Eso sobre todo es lo más importante, porque si nosotros avanzamos con temor, con duda, es como si de alguna manera uno avanza ante una fiera con temor, tratando de asustarla, en realidad avanzo teniendo más temor yo que la fiera. Entonces, si yo avanzo con temor, queriendo enfrentar el ego ve, percibe ese temor y sabe que tiene ya ganada la batalla aún antes de que se libre, si es que llega a eso, ¿no? Entonces, avanzar con fuerza es estar seguros, no tan solo querer convencerse repitiéndolo 1000 veces, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, sino que estar seguros de que debo hacerlo. Para estar seguros de que debo hacerlo, tengo que hacer todo el análisis de cuál es el sentido de hacerlo, por qué, para tenerlo en claro. Entonces, cuando yo lo tengo en claro, no cabe lugar a dudas. No importa ni lo que el ego me quiera manifestar o expresar, de no estar de acuerdo, conforme o en contra de la acción, ni lo que los demás estén diciendo, sino es la seguridad que yo tengo. Entonces, cuando avanzo con esa seguridad, con la claridad, como digo, con la conciencia que pude haber tomado del sentido de ese avance, es luz. Entonces yo avanzo como luz ante la oscuridad. Entonces nada puede hacer la oscuridad contra la luz que viene avanzando. Pero cuando no estoy del todo seguro, cuando en algún momento siento las ganas de trascender mis limitaciones, porque siento que estoy agotado, pero en otros momentos esas mismas limitaciones me permiten tomarme libertades a través de las cuales yo obtengo vivo momentos gratos, es como que, entonces, como que ahí está la debilidad, ¿no? Sabe el ego que yo, no sé, dentro del templo lo amenazo, pero afuera en la calle lo necesito. Entonces, como que a esto me refiero con que a veces nos falta la seguridad. Y para tener seguridad no es tan solo repetirse muchas veces que lo tengo que hacer, sino que se trata de entender. Es decir, la luz es el conocimiento. Entonces busquemos de conocer. Mucho vamos a conocer cuando lo enfrentemos, pero mucho debemos de conocer antes de enfrentarlo, nosotros usando nuestra inteligencia y viendo qué objetivo perseguimos. Entonces, ¿qué nos trae de beneficio y qué nos trae de perjuicio? Entonces, tratemos de ir más allá de lo que se ve a simple vista, porque también analicemos que en el momento a simple vista yo puse una semilla, porque escuché que había que poner la semilla en la tierra, pero ni siquiera analicé de qué era esa semilla. Entonces tal vez la semilla que puse es de cizaña, no es de buena simiente, ¿no? Entonces eso cuando fructifique va a querer ahogarme, me va a demandar, me va a exigir atención, va a demandar de mis energías, de mi dedicación para crecer. Para poder crecer me va a querer llevar a su terreno para que lo atienda, ¿no? Entonces, perdón, yo hago como analogías con cosas materiales, pero para entender cosas que pasan dentro nuestro. Ojalá y resulte claro, pero si nosotros estamos distinguiendo que la semilla es la que Dios nos ha dado, definidamente lo vamos a poner en tierra, no pongamos en riesgo esto que Dios nos ha dado, sino que comprometámonos a cuidarlo. Y comprometernos a cuidarlo es en todo momento. Aun cuando yo me voy a dormir, eso sigue creciendo, ¿no? Es decir, está expandiéndose, buscando alcanzar, dar el fruto en algún momento para así renacer en una forma nueva. Entonces, aún mientras yo estoy durmiendo, tengo que estar cuidándolo, tengo que ver cómo lo cuido aún en mis sueños, ¿no? O en mis momentos de descanso. Entonces, hablo de todo ese compromiso, que, a ver, no lo vamos a tomar acá por más claro que yo pueda llegar a ser o que intente ser, porque no es tampoco tan simple. Es, como le digo, necesario primeramente entender cuál es el sentido y el significado. No es
lo que yo estoy diciendo, es lo que cada uno entiende. Entonces, tratemos de entender cuál es el sentido. Si no le encontramos sentido, no tratemos de hacer algo a lo que no le encontramos sentido. Si no lo comprendemos con claridad, tratemos de profundizar en nuestra comprensión, porque todo eso, esa comprensión, esa seguridad, esa firmeza, es lo que hace que la voluntad sea más fuerte, porque hay una claridad en el objetivo y hay una concentración de atención y de energía, de dedicación en el presente, en el momento, sobre ese objetivo que buscamos de alcanzar. Entonces estamos volcados de lleno a eso. Pero nunca esperemos que las cosas sean como alguien nos relata. Las cosas van a ser como deben ser de acuerdo a la experiencia que nos toca vivir a cada uno. Entonces, los pecados capitales a todos nos alcanzan, pero tienen distinta fuerza, intensidad, protagonismo en la vida de cada uno. Entonces, dependerá de que a lo mejor a nosotros nos cueste más llevar adelante la tarea de controlar, de gobernar, de disipar esas fuerzas de ego, nos lleve más tiempo y nos cueste más esfuerzo que lo que le cuesta a otra persona que parece que nunca lo ha tenido manifiesto o ha tenido protagonismo en su vida. Pero, es decir, es algo muy personal. En definitiva, para cerrarlo, hay que ser más conscientes aún antes de vivir la experiencia de enfrentarlo, del por qué lo estamos haciendo, cuál es el sentido, cuál es la mejor manera, qué trae de malo a nuestra vida, qué trae de bueno. Pero ser sincero, no, a ver, porque si nosotros, muy a grosso modo o de una manera muy superficial, entendemos que están mal por el solo hecho de ser un ego, y vamos a ir a atacarlo porque es un ego, pero no vimos todo lo que él abarca en su manifestación. Entonces, renunciamos a una forma de expresión de ese ego que es, a nuestro juicio y claramente visible, inapropiado, dañino, pero hay otros aspectos, otras manifestaciones de ese ego que pasan como muy solapadamente, sin ser vistas, que también están nutriéndolo, porque tiene raíces, y las raíces, es decir, no es el tronco el que lo nutre, por el tronco sube todo lo que de alguna manera va extrayendo a través de las raíces, ¿no? Entonces, a lo mejor yo lo que estoy viendo, que me parece lo que más me molesta, es esa raíz que me está levantando la casa. Y entonces voy a atacar esa raíz y la quiero cortar. Pero tiene raíces también para otros lados, ¿no? Entonces, si yo quiero combatir esto, tal vez cree la falsa creencia o ilusión de que al cortar esa raíz ya no me levantará más la casa y es lo único que me preocupaba, pero va a seguir existiendo porque tiene raíces hacia otros lados. Entonces, esto quiero decir, si queremos combatirlo en sí, hay que quitarlo de raíz, quitar de raíces todas las raíces. Entonces, no puedo arrancar sabiendo toda la raíz que tiene, pero comienzo a conocerla y a distinguir la particularidad que tienen las raíces de esa planta o de ese ego cuando trato con una parte de ella. Pero para todo esto, es decir, estamos en la escuela y tenemos que aprender, y aprendemos observando y usando nuestra inteligencia para entender la naturaleza de esa manifestación, ¿no? Entonces, tratar de llegar al corazón, a una mente limpia, sana, equilibrada, pacífica, para ver verdaderamente cuál es el objetivo que debemos de perseguir como ser, el camino que tenemos que transitar como ser, y para que entonces todo eso se convierta en una fuerza de voluntad más poderosa que pueda enfrentar a la manifestación del ego con verdad, es decir, viendo de la manera más amplia y plena posible lo que es su manifestación. Entonces, si yo combato a un vicio que comparto con algunas personas y yo no veo que en realidad nos reunimos por eso, más que por hasta
que por amistad, y yo combato el vicio, no puedo engañarme y pensar que voy a poder seguir con mis amigos, porque en realidad no éramos amigos, sino que nos reuníamos por lo que nos gustaba hacer y nos dábamos fuerza el uno al otro para hacerlo. Entonces tengo que ver todo eso, porque por un lado voy a querer dejar de consumir eso que consumía, que entiendo que me hace mal, y por el otro lado voy a querer seguir teniendo la relación con las personas, y la relación la estaba teniendo más que nada basada y apoyada en ese vicio. Entonces, no sé si sirve como ejemplo, pero tratar de ver todo lo que va a alcanzar y se va a modificar a partir de que tomen la decisión de enfrentar un ego. El ego me perjudica y lo podemos llegar a ver, lo puedo llegar a distinguir, pero muchas veces, en muchas situaciones, nos vincula y nos relaciona con otras personas, porque tenemos la relación a través del ego. Entonces, lo que yo hago para combatir aquello que siento que me daña, también muchas veces va a afectar en mi relación con otras personas, que está basada, apoyada o influenciada por la manifestación de ese mismo ego, que en una forma distinta a esta que yo estoy enfrentando se manifiesta, ¿no? Entonces, no sé, la gula, hay personas que les gustan las cosas dulces y no las saladas y no las dulces. Entonces, el que le gusta lo dulce y no lo salado, va a combatir lo salado, pero está la gula yéndose por lo dulce. Entonces, es decir, estoy viendo lo que es más evidente y combatiendo lo que me resulta más fácil, pero sigue teniendo presencia, vigencia, fuerza, y puede tomar más fuerza hacia aquel lugar en donde no encuentra resistencia, ¿no? Entonces, bueno, no pensemos que los resultados son los que nosotros queremos o nos planificamos. Tampoco tomen literal todo lo que estoy diciendo o lo que podamos leer, porque trato de poner ejemplos y referencias, son cosas a veces como abstractas o no pertenecientes a este mundo material. Entonces trato de relacionarlo como para hacer una idea. Pero no es que voy, me presento, yo soy la luz, como algunos expresan, manifiestan y afirman, y se enfrentan a la oscuridad. Eso piensan y eso sueñan, pero cuando uno está en la oscuridad, es decir, traten de entender que Jesús, si lo aceptan como hijo de Dios, como enviado del cielo, como maestro de maestros, ángeles y hombres, fue tentado por el demonio. Es decir, ¿por qué si el maestro es tentado por el demonio, las personas piensan que se pueden deshacer tan fácil del demonio? Es decir, de los egos o de la tentación. Entonces, aún hasta el más fuerte llega la tentación, ¿no? Y para los que no son tan fuertes o no tienen los ojos tan abiertos, puede pasar muy desapercibido y hasta ignorado el demonio o el ego. Para quien tiene los ojos más abiertos puede ser visto con claridad, como Jesús. Jesús podía ver claramente lo que era la tentación y quién era el tentador, y lo podía enfrentar con firmeza, sabiendo ser la luz. Pero aún así, la oscuridad se acercó a tratar de tentarle, porque a último momento toda esa conquista y ese avance a la hora de poder manejar los elementos de la naturaleza, llegan como una última tentación, que es lo que podríamos conocer que nos otorgaría un poder sobre los elementos. Entonces podemos reinar sobre la naturaleza y toda criatura que la habita, porque tenemos el poder de manipularla. Manipularla es una expresión muy fea, porque no es con objetivos egoístas, pero en definitiva el ego sí los tiene, y entonces a esto viene a tentar, ¿no? Que se puede volver todo ese conocimiento y ese poder en beneficio personal. Reinar desde el ego, no desde el espíritu, ¿no? Pero quiero decir, tiene fuerza el ego, no lo subestimemos, no pensemos que no avanzamos o que es poco y que a lo mejor perdemos incentivos o fuerza porque no dimos el paso, no alcanzamos el objetivo que perseguíamos. El hecho de que lo estemos enfrentando, que lo podamos reconocer,
podamos distinguir las diferencias que tienen sus distintas formas de manifestación, son avances. No sé si decirle pequeños, son considerables. Es decir, todo avance es un paso, más largo, más corto, pero es un paso al fin que estamos dando. Lo importante es que para que ese paso, corto o largo, sea firme, es que tenemos que tener la seguridad. Pero si doy un paso en un sentido que entiendo firme hoy, pero inmediatamente veo que tiene consecuencias en otros aspectos, porque como dije, al combatir el ego en esta gama de raíces está afectando a las otras y yo las otras todavía las quiero. Es ahí en donde se disipa o pierde fuerza lo que es la voluntad o el enfrentamiento, porque hay que ir por todo, pero para poder ir por todo hay que saber cuál es el sentido, para poder tener la osadía para enfrentar todo lo que se presenta. No va a venir todo a la vez, sino que saber que, como dijo Jesús, ¿no? La higuera que no tenía fruto la maldijo y se secó. Bueno, es decir, no da frutos, tiene que morir. Entonces el ego está mal, no que hay una parte que está bien y todavía disfruto, y hay otra que está mal porque me daña o pude ver que lastima. Hay que ver todo, es decir, esto tiene que ver con tomar conciencia, con buscar la divinidad. Buscar la divinidad es atravesando la oscuridad. Entonces, ¿cómo atravieso la oscuridad? Puedo ir sin ver lo que hago y no voy a tomar conciencia. Si quiero ver lo que hago y debo ver lo que hago para avanzar en la luz, tengo que traer la luz. Y traer la luz es estar con los ojos abiertos, viviendo de la manera más plena posible cada experiencia. Entonces, voy tras del ego, que lo viviré, lo sentiré, lo experimentaré de algunas de sus formas o gamas, tal vez específicas que puedo yo detectar o que puedo percibir se manifiesta en un momento particular. Pero es muy amplio, entonces saber que tener en claro y dejárselo en claro, estoy atacando esta raíz que es la que está intentando invadirme, pero voy detrás de la planta completa, es decir, sepamos que es así, ¿no? Y para poder ver todas esas raíces o el tamaño que la planta puede tener, el ego puede tener, tengo que ser sincero y ver mi vida que es mucho más amplia que tan solo ese hecho concreto que yo estoy enfrentando en ese momento. Como digo, puede ser una batalla que voy librando de camino a enfrentar en un momento la guerra, es decir, en donde es un enfrentamiento frente a frente ya con la totalidad de la manifestación de ese ego.